Recording in progress. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está Renate? John, Bien. prendan sus cámaras, por favor. ¿Cómo está Esther? ¿Todo bien? Bien, doctor. Buen día. Buenos días. ¿Quién nos falta? ¿Cómo está John? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Ahorita vamos a ver quién nos falta para comenzar volando. No sé si es Brian, doctor. Ya tenemos todas las listas, por suerte, así que ahorita vamos a saber quiénes exactamente. No. Creo que tienen un compañero nuevo, pero ustedes. P5. A ver. Brian no está, ¿no? Esther, Joan está, Renate está. Sí, falta Brian nomás. Bueno. Ya tienen presente ustedes, así que no se preocupen. ¿Han estudiado, han leído algo? ¿Qué les ha parecido a la gerencia? ¿Qué dicen? Joan, prenda su cámara. Bueno, Perdón, a ver, acomodando. vamos a ver cómo andamos. Esther, ¿qué es la gerencia en salud? La gerencia en salud, doctor, es es el manejo que se realiza. Es el manejo, doctor. ¿Que se realiza de qué, Esther? De todo el servicio de salud. Ya. ¿Qué más hacemos, Renate, en un servicio de salud aparte de hacer el manejo correspondiente? También se encargan de controlar que tengan los adecuados suministros para la atención Está y bien. también se encarga de los protocolos que debe seguir el hospital, o sea, algo así, doctor. Pero muy a grandes rasgos, ¿no? Hay Ujú. una palabra. A ver, John, usted dígame esa palabra. Creo que creo que es entendida como una profesión mediante lo cual se lidera y se dirigen a organizaciones que prestan servicios de salud, doctor, ¿o no? Ya, lideramos, sí. Controlamos también. Lo que dijo Esther también. Pero, ¿qué es lo principal? La prestación de servicios eficiente, doctor. Organizar. Tenemos que organizar los servicios de salud. Después vendrá el control, los eficientes manejos de los servicios de salud, etcétera, etcétera. Todo lo que han dicho ustedes. La anterior semana ya habíamos visto cuál era la definición de la gerencia en salud. La gestión hospitalaria es la ciencia social y técnica relacionada con la planificación, organización, dirección y control de las organizaciones públicas y privadas orientadas al cuidado y fomento de la salud mediante la optimización de recursos financieros, tecnológicos, humanos y de infraestructura. Entonces, vamos a hacer de cuenta que la gerencia hospitalaria es una mesa. Y esa mesa tiene 4 patas, 4 pilares. Y estos 4 pilares son la planificación, la organización, la dirección y el control de los servicios, tanto públicos como privados, que brindan servicios de salud a la población. Pero estos 4 pilares, que son los 4 pilares de la gerencia, se tienen que basar sobre algo sólido, ¿no? Porque si nos basamos en el barro, nos vamos a hundir.
en un jardín de pasto nos vamos a hundir. Entonces, nos tenemos que basar sobre algo sólido. Y esos sólidos son los recursos financieros, los recursos tecnológicos, los recursos humanos y los recursos de infraestructura. Si no hay una de esas cuatro cosas bien establecidas dentro de un hospital, planificación, organización, dirección o control, el hospital nunca va a funcionar bien. Entonces, a partir de hoy día, ustedes como gerentes tienen que planificar, organizar, direccionar y controlar sus empresas. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto cuáles son las generalidades de la salud pública, habíamos dicho que la célula más pequeña, el fragmento más pequeño de la sociedad es nuestra casa, ¿no es cierto? Donde viven ustedes, viven sus familias, sus esposos, sus hijos, sus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa comunidad también tenemos que saberla gestionar. ¿Alguno de ustedes es casado? No. No, doctora. Entonces, generalmente, en el 99.9% de los casos, la esposa es la gerente de nuestro hogar. ¿No es cierto? Esa gerente del hogar, ¿qué es lo que hace todos los meses? Agarra, abre el refrigerador y dice, tengo que ir al mercado a comprar esto, y hace un presupuesto. ¿Qué cosas de limpieza necesitamos? Papel higiénico, no sé, imagínense lo que se necesita en una casa. Entonces, nuestra gerente hace un presupuesto. ¿Cuánto va a gastar en la casa durante ese mes? Eso ya es hacer gerencia. Ella tiene que organizar la casa, tiene que planificar la casa, tiene que direccionar la casa y finalmente tiene que controlar la casa. Si llegas de tu trabajo y tu hijo no ha hecho sus tareas, ¿qué va a hacer? Va a recibir, ¿no? Eso es presupuesto de gastos. Van al mercado, compran lo necesario, vuelven, organizan el refrigerador, limpian la casa. Todo lo que hagan, ustedes ya están siendo gerentes. Pero eso lo vamos a llevar ahora a un nivel macro. Vamos a aprender a hacer cosas en grande. Pero la idea ya la tienen. Bueno, Joan, no sé si todavía vive con la familia. Bueno, si vive solo debe ser gerente de su casa. Pero igual, es lo mismo. Todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, esa es la definición de gestión hospitalaria. Ahora bien, desde tiempos inmemoriales que existe la gestión, ¿no? La gerencia propiamente dicha, no solamente la gerencia hospitalaria. Desde la época de las cavernas, la esposa es la que se quedaba en la caverna y el esposo es el que salía a cazar. Desde esa vez ya habían gerentes, las esposas, como les había dicho hace un momento. Sin embargo, cuando ha habido la revolución industrial en los Estados Unidos a principios del siglo XX, los hospitales que eran más albergues de gente pobre para gente pobre y para gente que no tenía dinero y que se alojaba en esos albergues al pasar por la ciudad, se han empezado a transformar poco a poco en hospitales. Si ustedes se fijan y agarran el diccionario, se van a dar cuenta que hospital, hospitalidad y todas esas palabras se refieren a lo mismo, albergue. Entonces el hospital ha ido mutando de ser un albergue que albergaba, valga la redundancia, a gente pobre o a gente que no tenía dinero para pagarse un hotel en una ciudad,
ha ido transformándose porque esta gente que vivía apiñada en ese hospital, porque se llamaba hospital, se iba enfermando y había que cuidarla. Entonces, poco a poco, a principios del siglo XX, el hospital se ha ido transformando en lo que conocemos actualmente. ¿Y quiénes manejaban los hospitales en esa época? Los que se hicieron cargo fueron los religiosos, principalmente las monjas. El 99% de hospitales en nuestros países han sido manejados por monjas, que después con el tiempo también se han ido preparando como enfermeras, pero siempre monjas. Si es que no habían religiosos en esa ciudad, los hospitales estaban dirigidos por el médico notable, es decir, el mejor médico, o por el médico de mayor edad y de mayor experiencia. Joan y Brian, prendan sus cámaras, por favor. Y esto ha prevalecido hasta muy entrados los años 90. Hasta muy entrados los años 90, el médico de mayor edad o el médico de mayor experiencia siempre ha sido el director del hospital. Y como ya les había dicho cuando hemos llevado salud pública, el cambio de paradigma ha hecho que el gerente de un hospital, el director de un hospital, esté preparado para eso. Ya no sea el de mayor edad, no importando su especialidad, o el de mayor experiencia. Pero esto ha empezado más o menos en los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. La dirección del hospital se fue haciendo más formal y en los países más desarrollados se ha empezado a pensar en la competencia profesional para dirigirlos. Con el cambio al nuevo paradigma de hospital moderno, apareció la gerencia hospitalaria, que aún hoy en día es muy poco reconocida en nuestros países. Entonces, ya sabemos cómo se ha iniciado la gerencia hospitalaria. Ahora vamos a hablar de la importancia de la gerencia hospitalaria. Ya han pasado los años en los cuales el manejo de las instituciones sanitarias se daba de forma empírica y casuística, adquiriendo lentamente una estructura formativa de la mano de la academia. Cuando yo he hecho mi especialidad, nos hemos graduado solamente 2. Y aquí en Cochabamba, si ustedes agarran el listado de médicos del colegio médico, aquí en Cochabamba somos 3 que tenemos esta especialidad. Y ninguno de los 3 trabaja donde deberíamos trabajar. Entonces, la importancia de la administración en el sector de salud va más allá de resolver problemas y hacer que exista una sinergia hospitalaria entre proveedores, profesionales en salud, pacientes y entes de control. ¿Qué más? Comprender las necesidades médicas y contribuir a la solución de problemas. Es una tarea designada a la estructura administrativa. Además, desarrollar capacidades de dirección, aprovechando los recursos, ya requiere de una preparación académica para implementar acciones que alcancen objetivos. ¿Qué hacían los directores de hospital o los gerentes hospitalarios hasta hace 15, 20 años atrás? Firmaban. Todo lo que le daban sus administrativos, ellos solamente firmaban. Pero nunca planificaban. Menos ejercían control sobre sus trabajadores. Entonces, en el hospital cada quien hacía lo que quería y finalmente todo salía mal. ¿Cuál es el objetivo de la gerencia hospitalaria? Diseñar, administrar y evaluar planes, programas y proyectos en los diferentes sistemas de salud, en los diferentes niveles del sistema de salud. Utilizar la investigación como instrumento en el proceso de definición de servicios de salud para una comunidad y diseñar modelos para su prestación y evaluación. Entonces, lo que ya hemos hablado la anterior semana, primero tenemos que realizar una investigación para luego definir
los servicios de salud que le vamos a brindar a una comunidad y diseñar modelos para su prestación y su evaluación. Ahora viene lo más importante. ¿Cuáles son las funciones de la gerencia hospitalaria? Y ahora sí vamos a charlar y vamos a charlar mucho. Brian, ¿qué cree usted que es la planificación? Doc, la planificación es como si fuera un documento que nosotros hacemos para que las cosas puedan salir lo mejor posible, tal vez, ¿eh? Ya. ¿Qué dice Esther? ¿Qué es para usted planificar? Como su nombre lo dice, doctor, la planificación es realizar o elaborar estrategias para poder realizar un determinado, algo, a lo que queremos llegar, ¿no? Esa es la palabra clave, estrategias. Si no tenemos estrategias, nunca vamos a poder planificar. ¿Y a qué nos referimos con estrategia, Renate? Para mí son herramientas que te ayudan a llegar a un objetivo determinado. Exactamente. Exactamente, lo acaba de decir de la forma más clara. Herramientas que nosotros tenemos al alcance de las manos para llegar a un objetivo que es la planificación. Entonces, planificar había sido un proceso corporativo creado para facilitar el alcance de la situación deseada en el futuro, por medio de estudios para diagnosticar factores críticos que puedan impedir el crecimiento de nuestra empresa. Si lo leemos así como lo hemos leído, es difícil de entender. Sin embargo, la planificación es un proceso donde varias personas se han sentado y han dicho, necesitamos darle a esta comunidad atención médica. ¿Cómo vamos a lograr darle a esta comunidad atención médica? Que es la situación deseada en el futuro, por medio de estudios. ¿A qué nos referimos con estudios? Vamos a ir a diagnosticar los factores críticos que suceden en esa sociedad. ¿Cuántos son? Como ya les he dicho, cómo viven, dónde viven, qué comen, cómo comen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué se enferman? Si nosotros no hacemos esta parte de la planificación, lo que les había dicho también, va a impedir que nuestra empresa, en este caso nuestro hospital, crezca para la siguiente gestión. Entonces, si no planificamos, no crecemos. Bien claro. ¿Cuáles son los propósitos de la planificación? Principalmente y sobre todo, dirigir acertadamente al hospital. Si nosotros dirigimos acertadamente el hospital, cumplimos los objetivos que nos hemos planteado, vamos a mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestro hospital. Pero a veces lo que planificamos no nos sale bien. O porque está mal objetivizado, o porque está mal ejecutado por alguno de nuestros funcionarios que era el encargado de ejecutar ese plan, o porque los mismos comunitarios no dejan que se ejecute ese plan. Entonces, nosotros como gerentes también tenemos que tener la función de descartar planes y procesos de bajo rendimiento. Y una cosa que es muy básica en un hospital y en cualquier empresa, eliminar duplicidad de esfuerzos y trabajos. 2 personas no pueden hacer el mismo trabajo porque estamos perdiendo una cabeza. Definitivamente. Tenemos que concentrar los recursos y mejorar la comunicación. Tenemos que saber manejar nuestros recursos
de los 4 tipos: financieros, humanos, tecnológicos y de infraestructura. Pero para poder concentrar nuestros recursos en bien del hospital, tenemos que mejorar la comunicación. ¿Y cuál es la mejor forma de mejorar la comunicación? Trabajar en equipo. De nada nos sirve trabajar solos. Nosotros necesitamos tener ojos en todo el hospital y oídos también. Pero no en el mal sentido de enterarnos las cosas malas. En todo caso, tenemos que enterarnos de todo lo que ocurre en el hospital para que podamos mejorarlo. Tenemos que establecer metas realistas. O sea, no podemos decir, como han dicho ahora, ¿no?, los del gobierno, los del Ministerio de Salud, vamos a vacunar al 100% de nuestra gente. Ahí tienen a los que no quieren vacunarse. Entonces tenemos que ser realistas al momento de establecer nuestras metas. Entonces, ¿ha quedado claro lo que es planificar? Básicamente, planificar es establecer objetivos, y para lograr estos objetivos tenemos que utilizar herramientas que nos permitan establecer claramente qué es lo que tenemos que hacer para cumplir esos objetivos, como lo ha dicho Renate. Doctor. Adelante, Esther. Entonces, también para cumplir esto se tendría que hacer un análisis de tanto las fortalezas, debilidades, oportunidades que tenemos. Exactamente, Esther. Pero cuando lleguemos a la parte de planificación estratégica que nos toca la siguiente semana, ahí vamos a hablar de lo que es la visión, la misión, los objetivos, el objetivo primordial, los objetivos secundarios, etcétera, etcétera. Lo que sí, a partir de hoy día, tenemos que hacer 2 cosas. Una, pensar como gerentes. Ya les he dado el ejemplo. Si ustedes organizan la casa donde viven, ya piensan como gerentes. Ahora, eso hay que profundizar. Y 2, tenemos que aprender que el hospital ya no es solamente un dador de salud. El hospital se ha vuelto una empresa, se ha transformado en una empresa que brinda servicios. Entonces, tenemos que empezar a pensar en el hospital como una empresa y en el paciente y sus familiares como un cliente. Esa es la nueva forma de ver la salud en nuestros tiempos. Parece totalmente mercantilista, de que lo único que queremos es el dinero. Definitivamente sí. Pero con el avance de la materia se van a dar cuenta de que si no pensamos así, los hospitales no hubieran mejorado nunca en ninguna parte del mundo. Entonces, lo que Esther dice es totalmente cierto. Pero la planificación estratégica la vamos a ver como una sola práctica la próxima semana. ¿Qué es la misión? ¿Qué es la visión? Los objetivos. ¿Quiénes son los funcionarios que tienen que participar de esta planificación? ¿Está bien? Gracias, Esther. Ya sabemos qué es planificar. Y hace un rato más o menos ya les he dicho lo que es organizar. Y organizar es la coordinación planificada de las actividades de un conjunto de personas para el logro de un bien común y explícito. Es un sistema ordenado, coordinado y estructurado de los procedimientos y normas de funcionamiento de un grupo con objetivos definidos. Entonces, al planificar, nosotros hemos definido los objetivos de nuestro hospital. Pero ahora tenemos que organizar la forma de lograr el bien común, nuestros objetivos. Por algo hay un jefe médico, una jefa de enfermeras, un director administrativo, etcétera, etcétera, etcétera en el hospital. Nosotros como gerentes no podemos abarcar todo, porque el que mucho abarca, al final no controla nada, ¿no es cierto? Entonces,
tenemos que rodearnos de gente que esté en nuestro mismo ritmo de trabajo, gente en la que confiemos, gente que nos pueda decir cuando estemos sentados en una mesa de reunión, doctor, se está equivocado, eso no puede ser por este camino. Porque si queremos hacerlo todos nosotros, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es guiar a ese equipo de trabajo para lograr las metas comunes. Eso es organizar. ¿Cuáles son los propósitos de la organización? La coordinación de las actividades hospitalarias. Cada grupo de profesionales tiene su trabajo diferenciado dentro del hospital. El médico es médico, la enfermera es enfermera, la auxiliar de enfermería es auxiliar de enfermería, las señoras o los señores encargados de limpieza son... Cada uno tiene su actividad. Y tenemos que aprender a trabajar coordinadamente entre todos para lograr nuestros objetivos comunes. Pero tiene que haber una integración de funciones, que no es lo mismo que dos personas ejerzan la misma función. ¿A qué nos referimos con integración de funciones? Llega una persona a emergencias solicitando atención médica, la enfermera lo recibe, llama al médico, el médico lo atiende, llama al laboratorio, pide exámenes de laboratorio. Si hay que estabilizarlo con sueros, con cosas, da las órdenes para que enfermería cumpla. Una vez estabilizado hay que sacarle rayos X, llevarlo a tomografía. Eso es integrar las funciones. Que cada Recording in cada progress. uno tiene que saber estar en el lugar preciso, en el momento adecuado. Pero para cumplir objetivos, para integrar nuestras funciones, tienen que haber normas y procedimientos. No sé cuál de ustedes me hablaba, creo que Renate me hablaba de protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las normas y procedimientos que hay dentro de un hospital. Y para eso también, Renate, vamos a tener una clase completa hablando de lo que son las normas de atención clínica dentro de un hospital. Protocolos, consentimientos informados, historia clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si ustedes no dominan eso, el primer día que entren al internado, haga la historia clínica, haga la evolución, haga estito, haga una orden de laboratorio. En 10 minutos que estén ahí, van a quererse volver a salir. De verdad. El primer día es el peor día de nuestras vidas en el internado. Primero, porque no sabes cómo funciona el hospital donde van a ir. Y segundo, que los chicos que los reciben están desesperados por irse, ¿no es cierto? Entonces, es un poco complicado el primer día y eso tienen que saber ustedes. Todas las cosas que se refieren a los hospitales en el manejo de papeles principalmente. Ahora, así como hay una integración de funciones, también hay una división del trabajo, ¿no es cierto? Cada uno cumple la función que se le ha asignado. Una vez que hemos planificado y hemos organizado todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ejecutar. Y la ejecución del plan es el final lógico esperado. Es decir, que lo que hemos planificado lo hemos hecho con el fin de ponerlo en práctica. Es ejecutar nuestros planes. Para la puesta en práctica de un plan,
se deben identificar las necesidades de establecer, revisar o adecuar algunas de sus áreas, como las líneas de coordinación entre sus miembros, los sistemas o procedimientos, el ambiente físico donde vamos a poner en práctica el plan, las condiciones laborales que tengamos en el hospital y sobre todo la distribución de responsabilidades. Pero también debemos saber identificar los ajustes que pueden realizarse para la ejecución del plan, como las necesidades administrativas del mismo. Entonces, el plan nos sirve para ir a la comunidad, para darle salud a la comunidad. Pero nosotros tenemos que estar en condiciones de poder revisar o adecuar algunas partes del plan de acuerdo a cuando lo vayamos ejecutando. Sobre la marcha me refiero. Y esto es coordinación entre los miembros que van a poner en práctica ese proyecto. El ambiente físico se requiere a la comunidad, al lugar donde vamos a poner en práctica el plan. Las condiciones laborales y la distribución de responsabilidades. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno de los responsables de ese plan? Pero también tenemos que ver las necesidades administrativas del plan. Si existen los fondos necesarios para aplicarlo, si existen el equipamiento tecnológico para hacerlo, si hay el equipo humano necesario para llevarlo a cabo. Si todo eso se conjuga, adelante, sigamos con el plan. Pero tenemos que tener siempre en la cabeza que en cualquier momento ese plan puede ser revisado, reestructurado e incluso suspendido para revisarlo completamente y volverlo a hacer. Otra de las funciones de la gerencia hospitalaria es la evaluación y el control. Una vez que hemos ejecutado nuestro plan, hemos cumplido o no nuestros objetivos y hemos replegado a nuestro equipo de trabajo al hospital, tenemos que sentarnos a evaluar. Y el éxito o fracaso de la ejecución del plan se mide mediante el control y evaluación del cumplimiento de los objetivos y las metas. El control y la evaluación del plan son necesarios con el fin de velar por su cumplimiento y para introducir mejoras o medidas correctivas cuando las condiciones así lo ameriten, de modo que se asegure el logro de los objetivos y metas. Si tenemos un proyecto que va a durar 6 meses, nosotros nos sentaremos a evaluar cada mes cómo va nuestro proyecto. Si es necesario hacerle medidas correctivas, hay que mejorar esto, hay que mejorar el otro. Hay que cambiar alguno de los componentes médicos, de enfermería, etcétera, etcétera, porque no está trabajando adecuadamente, lo tenemos que hacer. Eso es saber tomar decisiones y ser gerentes. Y si no hay un control adecuado en todos los niveles hospitalarios, el hospital nunca va a funcionar bien, porque cada quien va a querer hacer lo que mejor le parezca. Esa es la evaluación y control. Generalmente se interpretan los términos de control y evaluación como sinónimos. Sin embargo, tenemos que señalar que el control se refiere a la comparación de lo que se va logrando con lo que hemos propuesto. El control compara lo que hemos escrito, el proyecto que hemos realizado, con lo que vamos avanzando de acuerdo al término del tiempo. El control se lleva a cabo con regularidad, de modo que se puedan identificar desviaciones y podamos corregirlas rápidamente.
En cambio, la evaluación requiere de la información que se obtiene mediante el control. El control nos va a decir, ese teléfono está mal fabricado. Nosotros tenemos que evaluar esa información y ponernos a estudiar por qué este teléfono está mal fabricado. Entonces, la evaluación mediante la información que nos preste el control nos va a decir si hay diferencias entre lo propuesto y lo alcanzado. Y la evaluación identifica los factores y la forma en que inciden sobre el cumplimiento de lo propuesto. Para hacerlo de forma más clara y más fácil, el control compara entre lo propuesto y lo que vamos alcanzando. La evaluación sobre esa información que nos ha dado el control identifica los factores y la forma en que están haciendo que nuestro trabajo no esté bien. Y nosotros, sobre la marcha, tenemos que proponer la forma de corregir esos errores. Eso es evaluar y controlar. Entonces, el control tiene como función la verificación de las actividades que se ejecutan con lo propuesto en los objetivos y metas, la identificación del avance de lo ejecutado con respecto a lo planeado, comprobar que los funcionarios están llevando a cabo sus responsabilidades, identificar fallas o desviaciones para poder corregirlas y la recolección de información estadística que contribuya a la toma de decisiones. Y la evaluación es el proceso de análisis y valoración de los resultados del plan. Contribuye a mejorar las acciones del plan mediante el análisis crítico de los resultados alcanzados sobre este plan. Nos queda 1 minuto con 50 segundos. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Alguna duda? Por el ¿No? momento no, doctor. Perfecto. Vamos a dejar aquí la clase. Voy a crear un nuevo link e inmediatamente nos volvemos a conectar para continuar. ¿Está bien? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Nos vemos en 2 minutos entonces.
Recording in progress. Continuemos entonces. Esther, Renate, actívense. Eso. Bueno, continuemos. ¿Qué es la retroalimentación? Es un método de control de sistemas a través del cual los resultados derivados de una actividad se reintroducen de nuevo en el sistema con el objetivo de mantener el control y una optimización de su comportamiento. Es decir, una vez que hemos terminado de aplicar el plan y hemos mantenido el control adecuado, tenemos que sentarnos en una mesa entre todos los que hemos trabajado y ver qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que hemos hecho bien. Lo que hemos hecho bien, trataremos de mejorarlo. Y lo que hemos hecho mal, tenemos que volverlo a planificar de manera que para la siguiente gestión, cuando apliquemos el plan, no se cometan los mismos errores. Eso es retroalimentar. Ahora, hay dos tipos de retroalimentación. La retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. La negativa nos informa para que la información inicial se corrija. Pretende mantener el equilibrio del sistema, ya sea contrarrestando o variando los efectos de algunas de las actividades. Esto quiere decir que nos permita mejorar lo que hayamos hecho mal. Y la retroalimentación positiva es la respuesta del estímulo inicial a su respuesta. Es decir, que todo lo que hemos hecho bien lo sigamos evolucionando para que haya un crecimiento o un cambio donde el sistema se desvía hacia un equilibrio nuevo. Es medio complejo esto, si ustedes se dan cuenta. Para muchos son palabras nuevas y actividades nuevas. Pero en pocas palabras, la retroalimentación es esa. Sentarse en una mesa y evaluar el plan o el proyecto que hemos hecho. Y aquí tendremos que ver qué está bien y qué está mal. Lo que está mal se llama retroalimentación negativa y nos ayuda a corregir los errores que hemos cometido. Y la retroalimentación positiva nos dice lo que está bien y que nosotros sigamos evolucionando sobre esto que está bien para llegar al nuevo equilibrio del plan y volverlo a ejecutar. Eso es retroalimentación. El objetivo de los procesos de retroalimentación, tanto positivos como negativos, reside en el enfoque de mejorar el comportamiento de cualquier sistema, acorde a una serie de patrones y criterios que se han establecido durante la planificación. Por lo tanto, se trata de un mecanismo que debe aplicarse a procesos de control y ajuste de sistemas, proyectos, planes, etcétera, etcétera. Estas son las 4 funciones o las 5 funciones de la gerencia hospitalaria. Y si ustedes se fijan en este cuadro, es una ejecución continua. Es un círculo donde todo se va dando continuamente. Planificar, organizar, ejecutar, controlar y retroalimentar. Y esto lo tenemos que hacer en todos los planes y proyectos que tengamos dentro de nuestro hospital. Sobre lo que acabamos de hablar, vamos a basar todo lo que es el funcionamiento de nuestro hospital como empresa. Ya lo van a ver ustedes. Entonces, sobre todo lo que hemos hablado,
¿Para qué nos sirve la gerencia en salud? Para otorgar a los establecimientos de salud las bases para fortalecer su capacidad de resolución, incorporar criterios de costos-efectividad en la toma de decisiones. Ahora bien, Esther, ¿qué cree usted que es la capacidad de resolución de un hospital? La capacidad de resolución De un hospital. de los... Yo creo que es tomar acción cuando algo no se está realizando de la forma correcta, tomar la acción para corregir eso, doctor, esa falencia. Más o menos, Esther. ¿Qué dice Renate? ¿Qué es la capacidad de resolución de un hospital? Es, como diría, doctor, es cuando ya una vez establecido las metas o o los objetivos que uno quiere llegar, el, la gerencia hospitalaria tiene que hacer que se hagan, o sea, ellos, pero con, o sea, no sé cómo explicar, con una conciencia más adecuada y fijar debidamente que se realicen las funciones. Eso está mejor. La capacidad de resolución de nuestro hospital es la capacidad que tienen los funcionarios del hospital para que los adecuadamente en cualquiera de sus divisiones, principalmente en su capacidad de problemas de salud. Si nosotros tenemos un paciente que se presenta con una enfermedad neurológica, pues tenemos que tener un neurólogo que nos ayude a solucionar ese problema, ¿no es cierto? Porque si viene el paciente con un problema neurológico y no tenemos un neurólogo o un neurocirujano, no somos capaces de solucionar el problema de ese paciente definitivamente. Entonces, el hospital tiene que estar lo suficientemente organizado para poder solucionar la mayor parte de los problemas en salud y de otro tipo que tengan esa comunidad. Pero para poder realizar esto, también tenemos que incorporar criterios de costo-efectividad. Si nosotros en nuestra estadística tenemos que hemos tenido en todo el año solamente 2 pacientes con problemas neurológicos, ¿será efectivo gastar parte de nuestro dinero en contratar un neurólogo para atender a 2 pacientes en el año? No. ¿Qué es lo que vamos a hacer inteligentemente? Si viene un paciente con un problema de neurocirugía y no tenemos el neurocirujano porque nunca hemos atendido neurocirugía en el hospital, lo estabilizamos, lo ponemos de la mejor manera posible y lo derivamos a otro centro de salud. Muchos centros de salud más pequeños que el nuestro van a hacer exactamente lo mismo. Si saben que nuestro hospital está en capacidad de resolver problemas grandes y ellos no, pues nos derivarán al paciente a nuestro hospital. Ese es fortalecer los criterios y la capacidad de resolución de cada hospital, siempre y cuando el costo-efectividad nos permita hacerlo. Si tenemos 50 pacientes con problemas odontológicos que se han presentado durante el año y solo tenemos un odontólogo, tenemos que ver la probabilidad de que en la próxima gestión, en vez de tener uno, tengamos 2 o 3. ¿Por qué? Porque ese solo odontólogo va a atender, no sé, 5 consultas diarias. Son 25 consultas en la semana. Sin embargo, tenemos 50 pacientes. ¿Qué es lo que está haciendo el hospital? Está perdiendo pacientes y por lo tanto está perdiendo dinero.
Entonces nosotros tenemos que adecuarnos a la demanda de la población, de la comunidad, de acuerdo a lo que ellos necesiten. Y para eso sirve la gerencia. Para ver los problemas y adecuar la solución correcta en el momento preciso. También nos sirve para renovar los soportes, los sistemas de soporte para que tengamos herramientas efectivas en la gerencia. ¿Y cuáles son esos sistemas de soporte? Y hablando de nuestra actualidad, si un hospital no tiene un buen sistema de información, nunca va a funcionar bien. Y en la actualidad, tener un buen sistema de información es tener un Internet de altas prestaciones. Eso nos va a permitir estar comunicados a los diferentes funcionarios del hospital, pero no por medio de mensajeros, no por medio de que alguien suba a hablar con el gerente. Comunicación por la computación. Y este es un tema muy importante que también lo vamos a ver más adelante, el sistema de información dentro del hospital. La gerencia en salud nos sirve para generar servicios de salud sostenibles con eficiencia, calidad y calidez. Es lo que les decía hace un momento. Si tenemos 2 pacientes, no tenemos por qué tener un especialista en el hospital, porque ese servicio de salud no va a ser sostenible con el tiempo. Pero si tenemos 50 pacientes y solo un odontólogo y necesitamos más, ese sí va a ser un servicio de salud sostenible con el tiempo porque nos va a permitir generar recursos económicos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Involucrando a nuestros recursos humanos a través de la motivación y trabajo en equipo. Si no trabajamos todos en conjunto, nunca vamos a lograr nada bueno. Y un ejemplo claro que les doy. Ustedes tienen que trabajar en equipo a partir de hoy día en su trabajo de investigación. Porque de nada sirve que Renata se raje haciendo el trabajo y Esther, Joan y Brian estén viendo lo que ella trabaja. Así el trabajo va a resultar mediocre. Pero si los 4 ponen su grano de arena y permiten que yo los guíe, vamos a tener un trabajo óptimo como los que hemos tenido el año pasado. Y no porque yo sea un genio, sino porque el trabajo lo van a hacer ustedes y para mí el control de su trabajo va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces, aprendan a trabajar en equipo. Y ya se van a dar cuenta cuando ustedes vayan al internado. Los van a dividir en grupos de trabajo. Y si ustedes no se organizan de la mejor manera, nunca van a dormir y nunca van a terminar de hacer sus tareas. Entonces, empiecen a trabajar en equipo y van a ver que los resultados que van a obtener siempre van a ser mejores. Ahora, ¿cuáles son las 5 claves de la gerencia en salud? La vocación. La clave está en el principio. Al margen de que el centro sanitario u hospitalario sea público o privado, la vocación de servicio y atención al prójimo en materia de salud debe ser el punto de partida para la calidad y la excelencia. La vocación, que puede ser al mismo tiempo pasión y compromiso, es un valor que el gerente debe transmitir al personal de salud, al personal administrativo y a cualquier equipo que intervenga en el trabajo habitual de un centro hospitalario. Y ahora vamos a hablar de algo clave. Puede parecer hasta jactancioso lo que les voy a decir, pero nosotros como médicos somos la élite. Somos muy pocos los que hemos sido elegidos para ser médicos. Porque no creo que ninguno de ustedes 4 ha estudiado medicina
porque sí, ¿no es cierto? Yo creo que siempre han querido ser médicos. Y esa es la vocación que nosotros tenemos. Y eso nos diferencia de las demás personas. Entonces, si nosotros no demostramos esa vocación de servicio y atención al paciente, nunca vamos a poder ser buenos médicos. Porque sabemos que en la UPAL, en la San Simón, en la Univalle, en todas las universidades, hay chicos y chicas que van a conseguir marido o esposa a la facultad. Hay gente que cree que siendo médico se va a ser multimillonario. Y si se han dado cuenta, los peores pagados ahorita en Bolivia somos los médicos. Y aún así nosotros estamos al pie de la lucha. Entonces, si no hay vocación, no hay absolutamente nada. La segunda clave es la prioridad siempre es el paciente. La administración hospitalaria reconoce 4 áreas o campos de atención en su trabajo habitual: la atención médica, la administración, el mantenimiento y los servicios, haciendo que esas 4 áreas se coordinen con base en un eje prioritario: la atención a las necesidades del paciente. En la actualidad es frecuente encontrar testimonios que hablan de personal ineficiente, sin preparación e incluso déspota y agresivo. Es en ese sentido que el reto es estimular un cambio en la cultura de la atención del paciente. Y a los que tenemos vocación de servicio, a los que tenemos vocación de ser médicos, esto nos va a resultar mucho más fácil de aplicar. Siempre sean empáticos con el paciente y sus familiares. Si los familiares a ustedes les preguntan 10 veces en un día qué es lo que pasa con su paciente, contéstenle de la mejor manera posible. A ustedes en el internado les van a repartir pacientes. Hablen con esos pacientes, pregúntenle qué es lo que tienen, qué es lo que sienten. Díganles buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Y cuando ustedes entren a hacer una historia clínica, a hacer una evolución, a curarles, a lo que sea, agradézcanle, porque gracias a esos pacientes ustedes se están formando como médicos. Entonces, la vocación primero y la prioridad, que es nuestro paciente, es la segunda clave, no solamente de la gerencia hospitalaria, sino del médico en general. Lo que les decía, conocimientos de los procesos administrativos. La administración hospitalaria es la organización e integración de los recursos disponibles en una planificación con objetivos específicos. Coordinar y gestionar procesos administrativos en el ámbito de los servicios médicos requiere una serie de conocimientos que pasan por la administración y la gerencia, pero también por el sector de salud, la organización y los procesos hospitalarios y clínicos. Esto quiere decir que aparte del conocimiento médico que ustedes tienen que tener, tienen que saber el manejo administrativo de ese hospital. Porque una orden de laboratorio no es igual en un hospital que en el otro. Una orden de rayos X tampoco es igual. Y van a ver ustedes que cuando les asignen un médico en cada rote del internado, cada uno tiene una forma diferente de trabajar y ustedes se tienen que integrar a esa forma de trabajo. Se tienen que empapar de cada forma de trabajar que tenga cada médico. Entonces, hay que conocer los procesos administrativos del hospital. Hay que conocer la planificación estratégica y proyección de la institución. Sea público o sea privado, el gerente médico es el responsable de planificar a mediano y a largo plazo una estrategia que permite incrementar el prestigio y la proyección de la institución que dirige. Para conseguirlo es necesario contar con conocimientos en las áreas de administración, pero también en mercadotecnia,
organización corporativa y hasta de negocios. Luego, la quinta y final, valorar el factor humano. La excelencia de una institución médica pasa por uno de los recursos más importantes de cualquier organización, el factor o recurso humano. Lograr que una institución de atención médica se posicione como una referencia de calidad demanda un gerente con capacidad de liderazgo que solucione conflictos y reduzca el estrés laboral. De la misma manera, el personal de una institución médica será más eficiente cuanto más cálido, respetuoso y amable sea el trato que recibe. Yo he trabajado en una institución donde la dueña del hospital entraba gritando, diciéndote inútil. ¿Qué hacía la gente? Cumplía su contrato de 3 meses y se iba, y se iba, y se iba. Médicos famosísimos de Cochabamba le han tirado con la puerta en la cara a esta señora. Pero si esa señora hubiera sido inteligente y hubiera obrado de otra manera, el hospital del que les estoy hablando, ahorita sería 10 veces mejor de lo que es. Y se los voy a decir. ¿Conocen el Hospital Univalle? El de La Laguna. Si ese hospital estuviera manejado con las habilidades gerenciales que les estoy diciendo, ese hospital podría ser 10 o 20 veces mejor de lo que es actualmente. Pero la señora, la dueña, la doctora, era de esas que entraba, ¿dónde está tu camisa? Ándate. Y así. Pues la gente no puede trabajar de esa manera. Si nosotros como gerentes y como personas queremos que nos respeten, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Respetar a nuestros funcionarios. Eso es básico. Si yo no respeto a mi funcionario, no le puedo decir lo que tiene que hacer y menos llamarle la atención cuando se equivoque. Entonces, estas habilidades gerenciales, esta valoración del factor humano es básica en cualquier circunstancia. Empezando por valorarse entre ustedes 4 para realizar su trabajo y terminando de valorar a todos sus recursos humanos. Y por eso también tenemos que saber escoger al mejor recurso humano para que entre a trabajar en nuestra institución. Y ya van a ver cómo se escoge, cómo se evalúa, cómo se controla al recurso humano de una institución. Entonces, esas son las 5 claves de la gerencia hospitalaria. Pero, para poder cumplir esas 5 claves de la gerencia hospitalaria, como personas tenemos que saber y tener ciertas habilidades. Y estas habilidades son las habilidades gerenciales. Entonces, la importancia de las habilidades gerenciales radica en conocer qué deben hacerlo, qué deben hacer los gerentes, qué necesitan para hacerlo y qué resultados se espera de ellos. De allí que la responsabilidad de dirigir eficientemente requiere de un conocimiento técnico y saber cómo se lo debe hacer. Un gerente tiene que tener capacidad o habilidad para promover contactos. Si una persona que es gerente no puede establecer y desarrollar relaciones interpersonales con otras personas, mejor que se quede en su casa. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que la habilidad para desarrollar contactos interpersonales no te nace, sino que es el resultado del ejercicio y el aprendizaje en la práctica. Algunos hacemos amigos más fácilmente que otros. Y eso nos va a ayudar mucho para poder promover contactos dentro y fuera de nuestro hospital.
El paciente debe ser, el gerente debe tener la habilidad de adaptarse al cambio y tener una visión estratégica. Seguir haciendo lo mismo o seguiremos igual son expresiones que deben ser desterradas del entorno hospitalario. En la actualidad, uno de los términos que más se utiliza es la expresión hacer las cosas de otra manera, de forma diferente a las convencionales. Pero para todo esto es necesario el desarrollo de una visión estratégica que permite identificar las actividades principales de la organización sobre la base de satisfacer a sus clientes. Esta visión estratégica también nos lleva a ser espías, ir a otros hospitales, ver cómo trabaja su gente de recepción, ver cómo es su proceso de admisión, ver cómo es su emergencia, ver cómo son sus consultorios. Y eso, comparar con lo que tenemos. Cómo es nuestra gente de recepción, cómo es nuestro sistema de admisión al paciente, cómo están conformados nuestros consultorios, etcétera, etcétera. Si no comparamos, como ya hemos visto, nunca vamos a tener una mejora. Y eso se llama visión estratégica. Obviamente, como cualquier persona, un gerente tiene que tener un espíritu emprendedor. La adopción de un enfoque empresarial y no puramente administrativo es una de las facetas más exigidas a los gerentes de organizaciones en la actualidad. Su objetivo es de dotar de mayor responsabilidad y capacidad de decisión a su personal. A ver, hasta hace unos 40 años, poco menos, ahora unos 25, 30 años atrás, el gerente era un dios. No solamente el gerente hospitalario, en cualquier empresa, ¿no es cierto? Sus subalternos estaban aquí abajo y tenían que hacer todo lo que decía el gerente. Esté equivocado o no esté equivocado, es el gerente y era el dios. En la actualidad es lo contrario. El gerente está al mismo nivel de su equipo de trabajo. Lo único que nos diferencia de ese equipo de trabajo es que nosotros somos los que los vamos a guiar a conseguir nuestros objetivos. Lo que dicen comúnmente, vamos a jalar el carro junto con ellos. Nosotros les vamos a enseñar a jalar el carro a ellos. Pero al mismo tiempo de que les vamos a dar mayores responsabilidades, también les vamos a dar mayor capacidad de decisión en cuanto a su lugar de trabajo se refiere. Y a esto se refiere el nuevo estilo de liderazgo, que será distinto del gerente de hace varias décadas, donde el énfasis era hacer el control y la supervisión. Actualmente el liderazgo se orienta hacia la motivación y generación de confianza, apertura hacia la inversión, capacidad para comunicarse eficazmente y una visión estratégica para emprender cambios. Todo basado en nuestros recursos humanos. Tenemos que tener una sensibilidad ética y multicultural. La progresiva globalización demanda de los directivos una marcada capacidad para operar y conducirse en escenarios multiculturales. La amplitud de los negocios exige el respeto a la idiosincrasia de los clientes, que podrán ser de distintas culturas. Esto ya es muy básico aquí en Bolivia. Para terminar, las habilidades gerenciales que debe tener, conocer y aplicar el gerente durante su administración son, entre otras, estrategia, administración del tiempo, conducción efectiva de reuniones, toma de decisiones, comunicación efectiva, negociación y resolución de conflictos, liderazgo, inteligencia emocional,
motivación, delegación al trabajo en equipo, cultura organizacional, conocer algo de finanzas y sobre todas las cosas, tener creatividad. Si no somos creativos, no vamos a ser buenos gerentes. Aquí acaba la segunda clase. Como les había dicho, es bastante teórica nuestra materia. Nos cansamos y nos agotamos bastante. Pero vayan dándose cuenta que a poco también se va haciendo más interesante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? No, doctor. Doctor. Que no, Perfecto. doctor. Brian, la próxima vez, por favor, no llegue tarde. Hoy día se ha atrasado bastante. Doctor, ¿sabes qué? Estoy sin internet en mi casa. Ahí me ha venido en una house. Por eso Ay, tengo un poco tarde. qué macana. Es que esta es la peor hora. Menos mal, desde el próximo mes ya van a haber clases presenciales del colegio y no va a ser tan difícil nuestra conexión por internet. Y de repente vamos a pasar clases también ya en la facultad, así que ya va a ser más fácil el encuentro. Sí, doctor. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a avanzar la próxima semana? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. La próxima semana nos toca espérenme un segundo. ¿Dónde está grupo 5? Aquí está. Por si acaso su asistencia ya ha sido controlada y nosotros vamos a llevar la siguiente semana. ¿Qué es el universo hospitalario? Responsabilidad gerencial y responsabilidad ética del hospital. Entonces, ¿qué es lo que tienen que estudiar? Pero esta vez tienen que leer porque para hoy día no han leído prácticamente nada. Y nosotros nos damos cuenta, lamentablemente. Entonces, para la próxima semana tienen que leer a qué se refiere el universo hospitalario. ¿Quiénes conforman el hospital? ¿Cómo está conformado el hospital? Tanto a nivel de recursos humanos como recursos de infraestructura, etcétera, etcétera. La diferencia que había entre los hospitales antiguos y los hospitales modernos, porque hay un mundo de diferencia. A eso se refiere el universo hospitalario. La responsabilidad gerencial. Ahí vamos a ver de qué es responsable el gerente en cada hospital. Y para terminar, vamos a hablar de la ética. Muy importante como médicos y cómo vamos a hacer que esa ética funcione de la mejor manera dentro de nuestro hospital. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. No tenemos más consultas. Al próximo lunes es feriado. Es carnavales. Depende de ustedes. ¿Pasamos de 8:30 a 10 o suspendemos la clase? Si suspendemos la clase, vamos a terminar con el tiempo justo al final del semestre. Si quieren pasar la clase, díganme ustedes. Yo no me hago problema. Por mí no hay ningún problema, doctor. Todos dudan Por porque mí. van a ir de fiesta. Mejor la suspendemos, no se preocupen. Tenemos el tiempo suficiente. ¿Ya? Doctor, respecto al trabajo, ¿nos podría decir en qué consiste, qué va a consistir? Esther, tengo clase con otro grupo a las 10 en punto. En cuanto termine la clase con ese grupo, voy a buscar todo lo que me han mandado el año pasado del trabajo y se los voy a compartir en el grupo para que ustedes vayan viendo lo que tenemos que hacer.
Ya, está bien. ¿Ya se han reunido ustedes y han generado algún título? No, porque recién acaba de decirnos, doctor, acerca del trabajo. Sí. Saliendo de aquí, que no tienen nada que hacer, reúnanse unos 15 o 20 minutos los cuatro y más o menos vean de qué quieren hacer el trabajo y cómo quieren hacerlo. Y vean títulos, vean qué podemos hacer. Un título así a la quete, por ejemplo, no sé, ¿cuántas mujeres se han contagiado de cáncer uterino en Cochabamba en los últimos? Ah, no, pero ese es un trabajo de investigación. ¿Cómo ha evolucionado el cáncer uterino en Cochabamba en los últimos 10 años, por decirles? Entonces vamos a hacer una revisión bibliográfica. Ese es un ejemplo que les doy. Hay montones de trabajos que se pueden hacer. Traten de que sean enfermedades prevalentes de nuestra ciudad, sí. Porque si son enfermedades prevalentes, obviamente hay más información. ¿Estamos? Reúnanse al terminar esto entre ustedes, planifiquen más o menos cómo van a hacer el trabajo y como les digo, dentro de 5 minutos comienzo con otro grupo y al terminar entre las 11:30 y las 12 menos cuarto, 12 del mediodía, les voy a mandar todas las bases del trabajo del año pasado que no creo que vayan a cambiar mucho para este año. ¿Está bien? Está bien, doctor, muchas gracias. Cualquiera que tenga un problema como el de Brian hoy día, comuníquese al grupo. No tengo internet, me voy a atrasar un ratito y lo vamos a esperar. Pero no se atrasen sin justificación. Brian, la próxima vez comuníqueme de que se va a atrasar un rato y no lo vamos a tomar mal, digamos. ¿Ya? Está bien, doctor. Perfecto. Entonces, suspendemos la clase del próximo lunes. Disfruten de sus carnavales y pónganse las pilas después para meterle con todo sobre lo que es gerencia. Está bien, doctor. Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Que tengan una buena semana. Disfruten del carnaval. Doctor. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, hasta luego. Que les vaya bien. Record.